¿Qué tal, chicos? Sean todos bienvenidos a otra clase de lenguaje y literatura. Esta vez haremos algo totalmente diferente. Nos vamos a divertir con las palabras, vamos a encontrar personajes míticos, adjetivos descriptivos, vocabulario y figuras literarias. Todo esto en un fragmento de los relatos de Quinto de Esmirna, otro poeta épico que cuenta parte de la guerra de Troya. Como habíamos mencionado en nuestras clases anteriores, conocemos que la guerra de Troya duró alrededor de 10 años y en estos 10 años hubo muchos otros relatos que fueron recopilados por poetas épicos que, como Quinto de Esmirna, recogieron estos hechos heroicos no solamente de personajes masculinos o de los héroes que conocemos, sino también de heroínas muy famosas como la que vamos a conocer a continuación. Así es que nace la leyenda de Pentesilea. ¿Quién era Pentesilea? No sé si ustedes habrán escuchado hablar de las Amazonas, de estas diosas hermosísimas, perdón, no diosas, de estas reinas hermosísimas que solamente habitaban en Grecia y que eran personajes valientes, fuertes, eran como todo lo contrario a los héroes épicos, pero en versión mujer. Incluso estas amazonas sirvieron de inspiración para autores de ciencia ficción y también creadores de cómics, de los que ya vamos a hablar más adelante, que inspiraron hasta películas en el cine, ¿no? En la mitología griega, Pentesilea era una reina amazonas. Era hija de Ares y Otrera. Era hermana de Hipólita, aunque fue una o dos generaciones anterior, es probable que sea considerada su hermana simplemente por ser hija de Ares, aunque su madre fuera otra amazona distinta. Tuvo un hijo llamado Caistro, que daría nombre a un río de Asia Menor. No se sabe exactamente el motivo por el que tras la muerte de Héctor acude a la guerra de Troya en ayuda de los troyanos, aunque recordemos que en la guerra de Troya Ares era aliado de los troyanos, probablemente Pentesilea, por ser su hija, fue a unirse a los troyanos para poder vencer en esta guerra después de que Aquiles matara a Héctor. Según el Ánico, Pentesilea es empujada por su amor a la guerra. Según Diodoro Sículo y Apolodoro, otros personajes que también aparecen en el relato, acude a ser purificada por Príamo tras haber matado accidentalmente a Hipólita durante una partida de caza, aunque el rey troyano había combatido contra las amazonas junto a los frigios. Pentesilea llegó a Troya con otras 12 amazonas, asegura el relato de Quinto de Esmirna, como habíamos mencionado, otro poeta griego épico que vivió más o menos aproximadamente entre los siglos 3 y 4. Pentesilea se distinguió por sus numerosas hazañas ante la ciudad asediada antes de ser abatida por Aquiles, quien atravesó su pecho con una lanza. Al verla morir, Aquiles quedó sobrecogido por su belleza. Eso es un poco, en resumen, la leyenda de Pentesilea. Ahora, las amazonas tuvieron una participación en la guerra de Troya. Se sabe que con Pentesilea, pues ellas acudieron al combate, ¿no? Los relatos mitológicos frecuentemente narran los enfrentamientos entre los héroes griegos y las reinas amazonas, como por ejemplo el duelo de Aquiles contra Pentesilea en la guerra de Troya, o el combate de Hércules contra Hipólita, hermana de la que mencionamos anteriormente, como parte de uno de los 12 trabajos de este poeta épico griego. Conocemos pues que Pentesilea es como el alter ego femenino de Aquiles y prefigura en cierta medida la muerte del héroe, que se producirá poco después en circunstancias similares. Recordemos que asimismo como Aquiles mata a Héctor, eh, y en este caso a Pentesilea con una lanza en su costado, Aquiles también muere a manos de Paris con una lanza en su talón, en el talón de Aquiles o en su debilidad, como lo habíamos estudiado. Ambos héroes mueren como deben morir todos los héroes, según los relatos épicos, en medio de su gran momento, ¿verdad? En medio de la guerra, lo que les permite vivir eternamente en los poemas épicos. Probablemente si estos dos héroes no se hubiesen enfrentado en tales combates, en tales hazañas, nosotros en la actualidad no conoceríamos de ellos ni sabríamos eh, los mitos acerca de sus personajes.
Como les mencionaba anteriormente, las Amazonas han servido de inspiración para muchos otros relatos heroicos y también para crear personajes dentro del mundo de la ficción. Por ejemplo, vemos que Hipólita, que es hermana de Pentesilea, aparece como la figura de la reina Amazonas en la película de DC Comics de La Mujer Maravilla que se estrenó en el 2017. No sé si ustedes la vieron. Vieron a la famosísima Gal Gadot, la guapísima Gal Gadot en acción como la Mujer Maravilla. Em, el creador de esta historieta de la Mujer Maravilla se inspiró precisamente en los relatos míticos de las Amazonas para crear estos grandes personajes, ¿no? Les he traído un poquito a colación el tema para que ustedes vean la relación que existe entre estos personajes míticos y el mundo de la ciencia ficción que el ser humano ha creado a través de estos relatos em, heroicos a lo largo del tiempo. Pues bien, aquí viene nuestro trabajo. Vamos a leer acerca de la muerte de Pentesilea. Es un capítulo de los relatos de Quinto de Esmirna que cuenta lo siguiente. Precisamente el momento en que Pentesilea muere a manos de Aquiles. Un gran grito dio ella cuando arrojó en vano las lanzas y le dijo entonces, con injurias, el hijo de Peleo, mujer, cuán inútiles han sido tus palabras con las que te has jactado, cuando, deseosa de combatir, te has enfrentado a nosotros que somos los mejores héroes que viven sobre la tierra. De tal estirpe, del tonante Cronión, nos ufanamos de haber nacido. Nos temía también el rápido Héctor, aunque nos viese desde lejos, lanzamos el combate que provoca gemidos. Mi lanza lo mató, aunque era muy fuerte. ¿Has enloquecido enteramente en tu corazón tú, que te has atrevido hoy a amenazarnos con la muerte? Sin embargo, enseguida te va a llegar el último día, porque tu propio padre, Ares, ya no te defenderá de mí. Sufrirás en castigo la funesta muerte, como una cierva que en las montañas se encuentra con un león matador de vacas. ¿Acaso no te has enterado de cuántos cuerpos cayeron bajo nuestras manos junto a la orilla del Janto? ¿O es que si lo sabías, los bienaventurados te han quitado la razón y la mente? Antes de seguir a la siguiente diapositiva, quiero hacer algunas aclaraciones. Ustedes ven aquí unas palabras subrayadas con colores específicos, como por ejemplo Peleo, Cronión, Ares y Janto. Precisamente los personajes míticos están siendo subrayados con el color amarillo. Peleo, como tenemos en esta imagen, se refiere al padre de Aquiles, así que cuando en el relato nos referimos al hijo de Peleo, nos estamos refiriendo al mismo Aquiles. Cronión nos referimos a Cronos, el dios del tiempo, Ares, el dios de la guerra, y Janto, que era uno de los caballos míticos invencibles en las guerras de estos grandes héroes, que supuestamente era un caballo inmortal, uno de los dos caballos inmortales que tenían los grandes héroes. Continuamos. En sus entrañas penetró el dolor, pero aún así recobró el aliento para que las implacables queres te engullan. Después de hablar así, se lanzó blandiendo en su fuerte mano la larga lanza, asesina de hombres, fabricada por Quirón, un centauro de la mitología griega, y de inmediato hirió bajo el seno derecho a la belicosa Pentesilea. Su negra sangre corría a borbotones. Enseguida se desplomaron sus miembros y cayó. La noche oscureció sus ojos y se percató de que el enemigo iba a tirarla de su rápido caballo. Pensó en desvainar con la mano su gran espada y aguardar el impetuoso ataque del rápido Aquiles. Aprisa saltar de su velocísimo y suplicar al divino hombre, con promesas donarle de inmediato abundante bronce y oro, algo que conforta el corazón de los mortales, por muy valiente que uno sea, por si con ellos se dejaba persuadir la fuerza asesina del Eácida, o si por piedad a su misma edad le concediese ese el día del regreso a ella, que tan deseosa estaba de escapar de la muerte. Es decir, que Pentesilea en algún momento, cuando vio que Aquiles se abalanzó sobre ella para finalmente terminar con su vida,
Estaba considerando el hecho de pedirle a los dioses que le dé una nueva oportunidad, porque ya no quería morir, estaba atemorizada. Las Keres, como vemos en el relato, eran espíritus femeninos de la muerte que venían a llevarse a los espíritus de los guerreros en las batallas. Ker era la diosa de la muerte violenta en la mitología griega. Continuamos. Mientras así meditaba esto, los dioses determinaron otra cosa. La atacó lleno de cólera el hijo de Peleo, y de repente la traspasó justamente con el cuerpo de su caballo de tempestuoso casco, como cuando alguien ensarta unas vísceras en el asador encima de la llama del fuego, impactante por el comer, o como un cazador en los montes atraviesa por medio del vientre a una cierva, tras lanzarle su jabalina provocadora de gemidos. Con tanto ímpetu, su fuerte punta pasa de parte a parte y se clava en el tronco de una frondosa encina o de un pino. Así, a Pentesilea y a su hermoso caballo ensartó el Pélida en su impetuosa pica. Ella al instarse mezcló con el polvo y con la muerte, cayendo con decencia en el suelo. Ningún acto vergonzoso mancilló su cuerpo valeroso. Quedó tendida sobre el vientre convulsionándose con su larga lanza y recostada sobre su rápido caballo. Como un abeto se troncha por la fuerza del helador Bóreas, al que el más alto de todos, entre largos valles y bosques, la tierra alimenta para orgullo de ella, junto a una fuente de manera tal cayó, Pentesilea del veloz caballo, al que a pesar de conservar su encanto, se le quebrantaron sin embargo las fuerzas. Estamos viendo la parte en que Pentesilea finalmente se desvanece de sí misma cuando ya finalmente Aquiles, en una descripción tan gráfica como lo muestra el canto épico, acabó con su cuerpo, acabó con su vida. Dentro de los personajes que encontramos aquí míticos tenemos a Bóreas, que es el dios del viento del norte que traía el invierno. Cuando los troyanos vieron que había muerto en la batalla, llenos de miedo, los troyanos ya se dan cuenta que había muerto Pentesilea, llenos de miedo, corrieron en masa hacia la ciudad, muy afligidos en su corazón por un gran dolor. Como cuando en el anchuroso Ponto unos marineros que han perdido la nave por el embate del viento escapan a la muerte. Solo unos pocos, tras grandes esfuerzos dentro del mar. Pero al fin la tierra se les aparece cerca y también la ciudad. Entonces, con todos sus miembros cansados por la fatiga que provoca, gemidos, salen del mar muy afligidos por su nave y sus compañeros a los que la ola sumergió bajo la terrible oscuridad. Así los troyanos en su ida desde la batalla a la ciudad lloraban todos a la hija del invencible Ares y a sus huestes que perecieron en el combate provocador de gemidos. Muy ufano ante ellas, se vanagloriaba el hijo de Peleo. Quédate ahora en el polvo, como pasto de perros y aves. Desventurada, ¿quién te sedujo para que te enfrentaras a mí? En esta última parte nosotros tenemos un párrafo netamente descriptivo de cuál es el sentimiento de los troyanos en el momento de ver a Pentesilea muerta, ¿no? Lo comparan con, un, con una nave en el alta mar que está acechada está asediada por los vientos fuertes, esta nave de los que su tripulación trata de escapar fatigada de esa muerte dentro del mar. Lo hacen una comparación del mar porque el mar es agitación, ¿verdad? Se agita, en el mar nos desesperamos, hay angustia, entonces en el relato lo compara con este tipo de, de catástrofe que en versión de sentimientos vendría a, a ser casi un parecido, ¿no? Estaban ellos muy cansados de pelear en la guerra, muy afligidos por lo que había ocurrido, entonces ellos se sentían de esta manera perturbados. En el relato se dice que cuando Aquiles vio a Pentesilea sin máscara, se conmovió y se impresionó por su belleza, porque era realmente una mujer hermosa.
Sin embargo, ya estaba muerta, ya no podía hacer nada más. Ponto es el nombre que se le da en la antigüedad a las vastas extensiones de tierra del noreste de Asia Menor. Hemos visto que aquí este Ponto es una, en este caso vendría a ser una palabra del vocabulario que ya vamos a subrayar con celeste para indicarles mejor lo que vamos a hacer en el trabajo en grupo que tenemos planificado para las diapositivas de esta clase. Como ven, hemos subrayado de verde la palabra ponto, que tenemos aquí la descripción, que es el nombre que se le da en la antigüedad a las vastas extensiones de tierra del noreste de Asia Menor. Precisamente he clasificado por colores cada una de las actividades que vamos a realizar para que ustedes no se pierdan y podamos hacer un excelente trabajo. Pongamos mucha atención a las indicaciones, porque este trabajo que vamos a realizar es grupal. Primero, hay que formar grupos de 4 integrantes. No me gusta decir los nombres que deben agruparse porque ustedes, bueno, por afinidad, por compañerismo, etcétera, ustedes mismos pueden elegir los integrantes de su grupo, pero son 4 personas las que deben conformarlo porque la clase es de 20 personas. Entonces, en total yo voy a tener 5 grupos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elaborar una presentación de PowerPoint. Como maestra, yo debo recibir en total solo 5 presentaciones de este trabajo. No puedo aceptar que alguien me diga, Miss, voy a trabajar solo porque solo trabajo mejor. Miss, mejor solo trabajo con 2 personas. Miss, no, la indicación del trabajo grupal es de 4. 4 hacen una presentación de PowerPoint y en total yo debo recibir 5 presentaciones. En la primera diapositiva debe constar el nombre de cada miembro del equipo. Es decir, ustedes hacen una presentación de PowerPoint en la primera, grupo conformado por, y ponen todos los nombres de los miembros del equipo. En la presentación deben constar las 4 diapositivas. Voy a desaparecer esto y voy a dar atrás. 1, 2, 3, 4, ¿no? Las 4 diapositivas deben constar en el trabajo, pero con todos los elementos subrayados de acuerdo a las indicaciones que yo les voy a mencionar. También ustedes contarán con una plantilla para la resolución de este ejercicio. El número de diapositivas dependerá de lo que cada grupo encuentre en el texto. Para explicarlo mejor, les he puesto las plantillas y los ejemplos. Los personajes de la mitología griega van a estar subrayados en amarillo, las figuras literarias en celeste, los adjetivos descriptivos en azul y las palabras nuevas en verde. Nuestro objetivo es subrayar todos los personajes de la mitología que encontremos dentro del relato, este relato de Quinto de Esmirna sobre Pentesilea, y luego los ponemos aquí abajo. Hacemos una columna y ponemos todo aquí abajo, ¿no? Cronión, Peleo. He puesto 2, pero hemos visto algunos dentro del relato, desde la misma Pentesilea que aparece como personaje principal. Luego tenemos las figuras literarias. He puesto un ejemplo, como un cazador entre los montes atraviesa por medio del vientre a una sierva. Está haciendo qué figura literaria aquí. Lo vamos a poner y vamos a poner aquí al lado a qué figura literaria se refiere. Adjetivos descriptivos. El rápido caballo. El fuerte Aquiles. Vamos a escribir en esta columna todos los adjetivos que me describen a los sustantivos o los personajes dentro de la obra. ¿Ya? Las palabras nuevas, huestes, y como huestes hay algunas. No, es que yo conozco todas las palabras. Mentira, en este momento no conocemos todas las palabras, así que hacemos un esfuerzo por buscar cuáles son aquellas que realmente no entendemos y luego las buscamos en el diccionario. En el vocabulario vamos a encontrar el significado en una columna y en la otra vamos a poner una oración.
Entonces les he puesto aquí el ejemplo de huestes. Huestes, ejército en campaña, bandos o tropas en batalla. Es un concepto utilizado en la Edad Media para nombrar a los hombres armados. Ponemos el concepto y ponemos la oración. Las huestes se encontraban cerca del río. Por aquí me fui olvidando de un punto, pero aquí lo voy a poner ya mismo. Bien, finalmente, la fecha de entrega será el miércoles 24 de junio. Ustedes reciben este video con la clase grabada de hoy. Tienen todo el día de hoy para ponerse de acuerdo, tienen todo el día de mañana para armar las diapositivas y finalmente tenerlas listas y entregarlas el miércoles a más tardar en la noche para que el día jueves que tenemos nuestra clase en vivo en Zoom, en 5 minutos cada grupo exponga el trabajo que hizo. Es una manera de eh, retroalimentarnos en clase, de hacer un trabajo en los que todos trabajemos, en los que pongamos mucha atención en qué encontramos dentro del texto, en el relato, y que de esa manera lo podemos exponer. Muy bien. También quería comentarles antes de que termine la clase, voy a comentarles acerca de la lección o evaluación que vamos a tener en los primeros 5 minutos de nuestra clase del día jueves. No sé si ustedes han visto que yo he compartido en las guías de estudio. En las guías de estudio yo he venido compartiendo mi portafolio virtual, en el cual está toda la asignatura que hemos visto en este momento. Los voy a compartir en pantalla, ¿ya? En esta clase, en esta guía de trabajo, también les voy a poner el link para que ustedes puedan acceder al portafolio virtual. Y en el portafolio virtual tenemos todo, ¿no? Desde la clase primera que vimos, bueno, inclusive desde la presentación de la materia, ¿no? De lo que íbamos a ver este año, todo lo que tenemos. Grecia y su legado cultural en Occidente, las diapositivas para que las revisen. Tenemos también la clase de los mitos, los tipos de mitos. Asimismo está el video de la clase. Está el video de la clase, está las diapositivas para que ustedes puedan ver lo que hicieron allí. La escritura digital. ¿Verdad? El género épico. Les presento esto para que ustedes vean y estén seguros de que todo lo que está aquí en las diapositivas, de todo lo que hemos visto hasta el momento, vamos a hacer una lección en Quizzes de 10 preguntas de opción múltiple. Cada pregunta va a tener un tiempo de 45 segundos, que es suficiente para el que sabe. Son preguntas cortitas, las respuestas son sumamente fáciles para los que han puesto atención y para los que han leído los conceptos que están aquí dentro de la guía digital con la que vamos a trabajar, así que no creo yo que haya ningún problema si revisamos los conceptos antes de la lección, ¿no? El quiz se va a hacer en vivo, en Zoom, los 5 primeros minutos de la clase, así que espero que estén conectados puntualmente para comenzar y después seguimos con la presentación de las diapositivas del trabajo en grupo que ustedes hicieron porque quiero ver los resultados, ¿ya? Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que hagamos un gran trabajo. Yo estoy segura que vamos a hacer un gran trabajo. Vamos a organizarnos bien de tal manera que podamos eh, tener unas lindas diapositivas con las presentaciones de todos los grupos. Y recuerden, si tienen alguna duda, regresemos a esta diapositiva de aquí, donde está explicadito todo lo que debe constar en nuestra presentación de PowerPoint. También si tienen alguna duda, me pueden escribir al WhatsApp los mensajitos que ustedes quieran para que yo pueda explicarles mejor de qué se trata el trabajo, si no tienen claro algo, si tienen algún
algo que comentar, pues ya saben que el horario de 12 a 2 de la tarde estamos disponibles todos los maestros para atenderlos. Ha sido un gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Esperamos vernos pronto. Cuídense mucho y hagamos un excelente trabajo que estoy segura que sí lo vamos a hacer. Bendiciones y cuídense.